La polémica continúa. Última oportunidad para el Barcelona. Sacrifica a dos cracks a cambio de Rafael Leao. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Un fichaje de emergencia con el veterano español tras la lesión de Christensen. Comenzamos nuestra conversación con esta sorprendente noticia. En los últimos días, el Barcelona ha centrado su atención en Aymeric Laporte, un jugador que podría ser uno de los grandes fichajes de la temporada. El defensor español, actualmente en el Al-Nassr, está buscando salir del club y su deseo de regresar a España ha atraído el interés de los blaugranas, con Joan Laporta al mando de la dirección deportiva. El Barça está dispuesto a competir por el defensor de 30 años, quien podría ser clave para fortalecer nuestra defensa. Laporte, con una trayectoria destacada en el Athletic Club y el Manchester City, ha demostrado ser uno de los defensores más sólidos y versátiles de Europa. Su experiencia en la Liga Española y su deseo de regresar han generado gran expectación entre los aficionados del Barcelona, quienes ven en él una oportunidad dorada para reforzar la defensa del equipo. Joan Laporta y su equipo han estado siguiendo de cerca la situación de Laporte. Aunque el fichaje podría presentar desafíos, el Barcelona está decidido a entrar en la contienda. La versatilidad de Laporte, que puede jugar tanto de central como de lateral, encajaría bien en los esquemas tácticos del equipo y aportaría una solidez defensiva que podría marcar la diferencia en los próximos desafíos. A sus 30 años, Laporte ha ganado títulos de Premier League y ha tenido una destacada actuación en la selección española. Su capacidad para leer el juego y realizar intervenciones cruciales lo hacen una opción muy atractiva para el Barcelona. Su experiencia en competiciones europeas, como la Champions League, sería un valioso activo para el equipo. Joan Laporta está decidido a aprovechar la oportunidad de fichar a Laporte. La dirección deportiva del FC Barcelona ha analizado detalladamente la situación y considera que incorporar al defensor español sería una inversión estratégica para el futuro del equipo. Aunque el mercado de fichajes es impredecible y presenta retos, Laporta está dispuesto a hacer lo necesario para asegurar que el Barcelona cuente con un defensa de la calidad de Laporte. El interés del Barça en Laporte refleja un compromiso por construir un equipo competitivo y equilibrado. La llegada de Laporte no solo mejoraría la calidad defensiva del equipo, sino también su liderazgo y experiencia, cualidades esenciales para enfrentar los retos nacionales e internacionales. La competencia en el mercado de fichajes será feroz, ya que otros clubes también están interesados en él. Sin embargo, el Barcelona tiene la ventaja de ofrecerle una plataforma para volver a brillar en una liga que conoce bien y en un equipo con el que tiene una conexión especial. A medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes, la competencia se intensifica y el Barcelona está decidido a hacer todo lo posible para asegurar el fichaje de Laporte. La posibilidad de contar con un jugador de su calibre es una oportunidad que el club no está dispuesto a dejar pasar. El interés del Barcelona en Aymeric Laporte muestra la ambición del club por reforzar su plantilla con jugadores de calidad, y la motivación de Laporte por regresar a España añade un incentivo adicional para concretar su fichaje. Con Joan Laporta liderando el esfuerzo, el Barcelona está decidido a traer a Laporte de vuelta a la Liga, lo que mantiene a los aficionados blaugranas expectantes por los próximos movimientos del club. Un joven crack quedó excluido por la decisión de Flick. Hansi Flick ha dejado claro que Héctor Ford no entra en sus planes para la presente temporada. El técnico alemán Laporta expresó su opinión, indicando que si bien aprecia el potencial del joven lateral, cree que aún no está preparado para asumir un papel importante en el Barcelona. Su consejo es prestar a Ford a otro club de primera categoría para ganar más experiencia y tiempo de juego, aunque solo tiene 18 años y un futuro prometedor. Flick cree que el Barcelona necesita actualmente un jugador con más experiencia. Sin embargo, Laporta aún no ha tomado una decisión definitiva. Héctor Ford tiene contrato hasta 2026. Pero ante cualquier posible cesión será necesario renovar su contrato con el club. Clubes como el Alavés se han interesado por los servicios de Forté, pese a saber que Flick no tiene intención de contar con él esta temporada.
El joven está decidido a quedarse en el Barcelona, creyendo que su capacidad para jugar en ambos lados le dará la oportunidad de alcanzar una posición importante durante la temporada. Si se aprueba la cesión de Ford, el Barcelona baraja alternativas para reforzar su posición. La opción preferida es Joao Cancelo, que está recibiendo ofertas de Arabia Saudí, pero preferiría volver al Barcelona. Como potencial alternativa se baraja al almeriense Marc Popil, que podría incorporarse cedido con opción de compra obligatoria. Parece que Flick no confía plenamente en Ford esta temporada y prefiere que el jugador adquiera experiencia fuera del club. Personalmente no estoy de acuerdo con esta decisión. Creo que el Barcelona debería apostar por sus jóvenes talentos y darles la oportunidad de crecer en el primer equipo. ¿Qué opinas, Culi? ¿Crees que es correcto dejar salir cedido a Héctor Ford o debería quedarse y luchar por su puesto en el Barcelona? Chiesa, un jugador del Barcelona, en los próximos días. El FC Barcelona ha avanzado significativamente en las negociaciones con la Juventus para fichar a Federico Chiesa, considerado uno de los talentos más destacados del fútbol italiano y heredero de la legendaria dinastía Chiesa, con su padre Enrico siendo una figura icónica del pasado. Chiesa ya ha mostrado su disposición para unirse al Barça, lo que acerca al club catalán a completar una de las incorporaciones más esperadas de este mercado de fichajes. Según Radio Catalunya, la Juventus ha valorado al delantero en 14 millones de euros, una cantidad que el Barcelona ha aceptado. Todo parece indicar que el traspaso podría cerrarse en breve, con la posibilidad de que Chiesa sea presentado como nuevo jugador del Barça antes de que termine el fin de semana. El club está trabajando con urgencia para que el italiano esté disponible para Hansi Flick lo más pronto posible, especialmente de cara a los próximos partidos importantes. Al mismo tiempo, la directiva del Barcelona está manejando un delicado equilibrio financiero para asegurar la inscripción de Dani Olmo, otro refuerzo clave para la temporada, con el objetivo de que pueda estar listo para el importante enfrentamiento de hoy contra el Athletic Club de Bilbao. Pasamos al shock de la última semana del mercado. La polémica continúa. Última oportunidad para el Barcelona. Sacrifica a dos cracks a cambio de Rafael Leao. Rafael Leao es el tema principal en el Camp Nou. La búsqueda de un extremo izquierdo se ha intensificado, considerando varias opciones como Federico Chiesa, pero Leao ha captado especialmente la atención de Joan Laporta y su equipo. El portugués es una pieza clave en el ataque del AC Milan y uno de los futbolistas más deseados en Europa. Sin embargo, surge la pregunta de si el Barça realmente tiene lo necesario para concretar esta transferencia. La negociación con Leao es extremadamente complicada. El AC Milan no está dispuesto a perder a su estrella. Reemplazar a Leao en tan poco tiempo sería casi imposible para los rossoneri. A pesar de esto, el Barcelona no se rinde y, con un enfoque agresivo y un plan bien definido, está decidido a superar los obstáculos. La cuestión es hasta dónde está dispuesto a llegar el Barça para asegurar la llegada del portugués. Las intenciones del Barcelona están claras y ya hay un plan en marcha. Según José Álvarez de El Chiringuito de Jugones, los contactos entre Barcelona y Milan ya han comenzado. Joan Laporta y su equipo están explorando todas las opciones para concretar la operación. El club catalán sabe que necesita ser innovador para convencer al Milan y ha elaborado una propuesta inicial para intentar cambiar la postura de la directiva italiana. No está claro si esta oferta será suficiente para alterar el curso de las negociaciones. La propuesta inicial del Barça incluye dos jugadores del primer equipo y fuentes cercanas a las negociaciones indican que el Barcelona está dispuesto a ofrecer 40 millones de euros. Los periódicos italianos dijeron que los jugadores del Barcelona que se incluirán como parte del acuerdo son Ferran Torres y Fermín López. Creo que todos estamos de acuerdo en incluir a Torres en el acuerdo, pero incluir también a Fermín López en el acuerdo es una locura e inaceptable. La intervención de Jorge Méndez, el influyente agente de Leao, podría ser clave para el avance de las conversaciones. No obstante, este es solo el comienzo de un proceso que promete estar lleno de retos. El Milan, por su parte, mantiene una postura firme. Sin embargo, en el fútbol las cosas pueden cambiar rápidamente y el Barcelona espera que la próxima semana traiga sorpresas. La clave puede estar en cuánto está dispuesto a sacrificarse el Barcelona. Aunque 40 millones de euros más dos jugadores es una oferta atractiva, el Milan podría exigir más para considerar la salida de su estrella. El Barcelona tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar
si está preparado para sacrificar a uno de sus talentos emergentes o a una pieza clave del equipo para concretar este sueño. La respuesta a esta pregunta podría definir el éxito o fracaso de la operación. El papel de Jorge Méndez en las negociaciones es crucial. Como agente de Leao y figura influyente en el fútbol, él podría ser el factor decisivo para desbloquear el acuerdo. La próxima semana será determinante, con las negociaciones intensificándose y Méndez jugando un papel activo en los detalles finales. Para el Barcelona, fichar a Leao sería un gran logro, pero el tiempo juega en contra del club. Con solo una semana restante en el mercado de fichajes, cada día cuenta, y cualquier retraso podría poner en peligro las negociaciones. Personalmente, en mi opinión, como dije, Fermín López es intocable. Es una de las estrellas del equipo azulgrana y tendrá una gran reputación en el futuro. Creo que el Barcelona debería incluir a otro jugador no deseado. Para tu opinión, ¿crees que Rafael Leao merece este sacrificio a cambio de ficharlo?